Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todas y a todas a la defensa de tesis de maestría de Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina. Este año empezamos este ciclo de tesis, de defensa de tesis virtual. Es el trabajo que realizó el maestrando licenciado internacionalista Ángel Rogelio Guerra Revolorio, y su directora de tesis es la doctora licenciada en Sociología, María Cecilia Zapata. El tema del trabajo que va a defender Ángel se titula Análisis de las políticas públicas y el rol de la participación de la ciudadanía ante la contaminación del lago de Amatilán, en el municipio de Amatilán, Guatemala, en el periodo 2000-2018. En esta defensa de tesis nos va a acompañar el jurado, que está integrado por el licenciado en Economía Política Antonio Helio Brailovsky, la doctora licenciada en Sociología Soledad Fernández Bouzo y la doctora licenciada en Sociología Milina Tobías. Bueno, es un placer poder estar realizando esta defensa de tesis. En nombre del director de la maestría, Carlos Pisoni, y de mi parte, les queremos agradecer a los jurados que nos están acompañando, a la doctora Zapata, que dirigió la tesis de Ángel. Y bueno, Ángel, desearte todo lo mejor. Has transitado este proceso en pandemia y cursando en forma presencial, así que bueno, creo que es un doble mérito el haber logrado y llegar acá. En nombre de Carlos y mío te deseamos todo lo mejor y bueno, estás a disponibilidad para iniciar tu defensa y tu presentación. Cuando quieras, Ángel, podés arrancar. Muchas gracias, Guillermo. Primeramente, le quiero dar las gracias al jurado, al licenciado Brailovsky, por haber aceptado y haber leído la tesis, a la doctora Soledad Fernández, a la doctora Melina Tobías, y también le quiero dar las gracias a mi directora, la doctora Cecilia Zapata. Quiero darle las gracias por haberme acompañado durante 3 momentos que fueron importantes en la elaboración de esta tesis, que fue la elaboración del plan de tesis, el trabajo de campo y la elaboración de la tesis como producto final. Quiero darle las gracias por ello. Quiero también darle las gracias al cuerpo docente de profesores que tuve en la maestría, ya que ese intercambio de saberes que se propició, también esas herramientas que se me brindaron, efectivamente, tuve que echar mano de ellas al momento de elaborar esta tesis y producto de ello también se refleja en este escrito. También quiero darle las gracias al cuerpo directivo y administrativo de esta maestría, a su director, el arquitecto Carlos Pisoni, y a su coordinador, Guillermo Cristofani. Gracias también. Y no quiero dejar pasar también de darle las gracias a quienes me están viendo en este momento por medio de la transmisión del canal de YouTube. Gracias por dedicar parte de su tiempo. Y a quienes también me acompañaron, familiares, amigos, a transitar la cursada de esta maestría durante el proceso de la maestría y también durante mi formación académica. Bueno, ahora quiero iniciar presentando mi tema, mi tesis. Bueno, mi tesis, como ya lo dijo Guillermo, tiene por título Políticas Públicas y el rol de la participación social ante la contaminación del lago de Amatitlán en el municipio de Amatitlán, Guatemala, con un recorte de tiempo entre el año 2000 y 2018. Ahora bien, ¿por qué este título? Bueno, habían 3 dimensiones que me proponía estudiar para esta tesis, que era estudiar políticas públicas, la participación social y aplicado a un caso de contaminación ambiental. Es por ello que de ahí viene este título. Ahora bien, quería compartirles cómo es que yo llego a estudiar este tema. ¿Qué era lo que quería estudiar inicialmente cuando me propuse estudiar esta maestría?
desde un inicio quería estudiar lo que era participación social. Entonces, la contaminación en ese momento no estaba como algo, o el ambiente no era una cuestión que yo veía en ese momento como parte de mi foco, de mi tema de estudio. Entonces, quería estudiar participación social. Perdón, participación, sí, participación social. ¿Cómo lo iba a estudiar? Todavía no lo sabía. Si lo iba a estudiar en un caso aplicado en Guatemala, en un caso acá en Argentina, a qué tipo de caso lo iba a aplicar, tampoco lo sabía. Si iba a ser una participación social pensada en abstracto o aplicada a un caso práctico. Bueno, todo esto se fue mediando conforme la cursada de la maestría, y quiero puntualizar que acá surgieron dos momentos. Entonces, el primer momento fue durante los distintos módulos de la maestría. El módulo principalmente fue sustentabilidad ambiental, donde a mí se me brindaron herramientas, trabajos empíricos, teorías sustantivas que fueron despertando el interés. Y como producto de promoción y aprobación de este curso, había que buscar un caso práctico en el cual tenía que entregar un trabajo final. Y fue así como empezó a aparecer la problemática de la contaminación ambiental, pensando en que la problemática de contaminación ambiental en Guatemala es un problema o sea, que es evidente, pero me despertaba el interés que qué pasaba, por qué pasaba a lo interno de la problemática, porque era una problemática que empezó a raíz de la década de los años 50 y 60 y persiste, y los índices de contaminación aumentan. Entonces fue así como se fue despertando el interés en mí, y bueno, a raíz de ahí fui profundizando en el tema. Hasta acá quiero decirles que yo no soy ni de Amatitlán ni del departamento de Guatemala, pero sí residí por algunos años en uno de los municipios del departamento de Guatemala. Entonces fue así como la problemática de la contaminación, o sea, fue un tema que se fue configurando y se fue materializando, y que me permitía también estudiar las políticas públicas y la participación social dentro de este tema. Pero, ¿qué había más allá de poder estudiar esto? Para mí era una motivación también personal. ¿Qué motivación personal implicaba esto? Bueno, había dos momentos también acá. El primero era que quería poder dar un salto cualitativo, poder romper también con ese marco de una educación tradicional que yo traía de base, donde los problemas eran siempre pensados en abstracto, que no había una bajada de línea, un abordaje en paralelo de arriba abajo, de abajo arriba de los problemas, o que los problemas tampoco eran vistos en esa horizontalidad que desde las ciencias sociales, desde los estudios del hábitat, entendido como un combo que abarca distintas dimensiones, a mí me permitía abordar esto. Entonces, estaba esto, y por el otro lado, que también quería hacer algo distinto a lo que ya había de la problemática de contaminación. Porque la problemática de contaminación solo se había cuestionado, se habían hecho estudios desde las ciencias científicas, las ciencias exactas, pero quedaba una vacancia, quedaba un vacío que había que llenar desde otros campos. Entonces, esas eran las dos motivaciones con las cuales o sea, eran mis aspiraciones para poder construir y armar esta tesis. Ahora bien, acá les presento dónde se ubica el caso de estudio. Como ya les decía, se ubica en el departamento de Guatemala. Acá en el mapa de color verde ustedes pueden apreciar el departamento de Guatemala, que se compone de 17 municipios. Amatitlán es uno de los 17 municipios. La cuenca del lago de Amatitlán se compone por dos departamentos, Zacatepeques y Guatemala. ¿Perdón? Perdón, ¿podrás pasar al mapa? Porque no se ve, se verá el título, o soy yo sola, no sé. No estamos todos. Lo tengo acá, no sé si los demás lo pueden ver. Quizás si presentás, porque está como minimizado. No se ve. Estamos en la primera filmina, pero no pasó a la segunda y a la tercera. Si me permiten, entonces vamos a... Quizás si lo pones como ver presentación o viste Ahí estamos en la última. En la última, bueno, déjame entonces, llego rápidamente a la primera. Ahí va. Una cosa, Ángel, fíjate que en la pantalla abajo hay como una copita, marcá con el cursor ahí esa copita,
Ahora sí lo ¿Y pueden cuál? ver ahí, la segunda filmina que dice qué era lo que quería estudiar. No, no se ve. Quizás será una cuestión también de habilitar la Ahí va, edición. No, no creo. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí está. bueno, podemos empezarlo acá, no pasa nada. Bueno, como les decía acá, entonces el mapa de color verde, ustedes pueden apreciar acá que era el departamento de Guatemala, que lo componen 17 municipios, en el cual Amatitlán es uno de esos 17 municipios. En el mapa acá de color blanco están los 14 municipios que componen la cuenca, que no necesariamente son los del departamento de Guatemala, sino que remite también al departamento de Zacatepeques, y Amatitlán es el municipio que queda al sur de toda la cuenca, en el cual todos los ríos que componen la cuenca van a desembocar al lago de Amatitlán, y el lago de Amatitlán, sus límites geográficos, espaciales y políticos sitúan al lago dentro de este municipio. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa? Todos los contaminantes que se producen en la cuenca alta, la media y la baja van directamente al lago, y sus impactos mayormente son en el municipio, debido a que las industrias, todas las transformaciones urbanas, los desarrollos inmobiliarios, producto del mercado inmobiliario, bueno, que se han desarrollado en los municipios, en los centros urbanos de la cuenca alta, media y baja, también impactan directamente en el lago. Entonces, fue así como acá les presento el caso de estudio. Ahora bien, acá les presento un mapa del municipio de Guatemala, donde el lago de Amatitlán se ubica dentro de la parte urbana, y hay dos ríos en los cuales yo presté mucha atención, que es el río Michatoya, que cumple la función de ser el desagote natural del lago de Amatitlán, y a sus aguas se le unen las aguas también del Sanjón Malena, en el cual se ubican areneras, tanto autorizadas por el municipio como clandestinas, y que todos los contaminantes van directamente a las aguas. Entonces, acá, por el casco urbano y el municipio de Amatitlán atraviesan tanto las aguas contaminadas del lago de Amatitlán, de toda la cuenca y de estos ríos. Entonces, eso hace que el municipio sea más vulnerable de todos los de la cuenca. Esto no quiere decir que la contaminación no afecte a todos, pero en la medida dependiendo de la situación de vulnerabilidad y ante las amenazas que un territorio se encuentra expuesto, esto hace que su situación de riesgo sea distinta. Ahora bien, hasta acá yo me enfrentaba a 3 procesos de la tesis. Estos procesos yo los catalogo como un antes y el ahora. ¿A qué me refiero con esto? O sea, no eran 3 procesos que yo los estructuré desde el inicio. Eran 3 procesos que a mí me permitieron ir guiando todo el trabajo de tesis, con un ida y vuelta, con una metodología flexible que se fue desarrollando. O sea, que en un momento inicial quizá eran procesos que no los tenía claros. El primer proceso era el proceso de la contaminación. Como ya decía, la contaminación había sido siempre cuestionada o siempre problematizada desde las ciencias exactas. Entonces, reconstruir para mí la contaminación desde los otros campos urbanos, desde los otros campos de los estudios del hábitat, económicos, políticos, culturales, para mí era un reto, porque era algo de lo cual no había muchos casos tipificados sobre este caso en particular. Entonces, para mí era un reto poder recurrir a teorías, a estudios clásicos, teorías sustantivas, estudios empíricos, tanto en Argentina, Latinoamérica, que me ayudaran a poder reconstruir la problemática. En este momento yo pensaba estudiar la problemática de contaminación desde la globalización como un fenómeno global que impacta a los estados en vías de desarrollo, pero cuando lo discutíamos con mi directora de tesis, quedaba como algo muy ingenuo, muy naif. Entonces había que meterme realmente con la esencia del problema, había que meterme con lo que hay más allá detrás de la contaminación, o sea, qué pasó a lo interno de los estados, más allá de la globalización. Y era poder entender los procesos de transformaciones urbanas que se dieron en los estados latinoamericanos a partir de la década de 70, cuando el neoliberalismo globalizado toma relevancia y el estado de bienestar keynesiano va perdiendo terreno, y en Latinoamérica, que todos los países latinoamericanos, la mayoría de países latinoamericanos estaban atravesando por procesos de dictadura.
Entonces también se estaban instalando también los procesos de democracia y junto con ello también se dan transformaciones al interno de los estados nacionales. ¿Qué quiero decir con esto? De que problemáticas locales que antes eran, se resolvían desde un estado nacional, se da el proceso de delegación de funciones en el cual el Estado Nacional no se ocupa más de problemas locales, delega funciones hacia los gobiernos y las municipalidades para que sean ellos quienes se ocupen de la problemática. Pero esto no quiere decir, en el caso particular que estudio acá, que los gobiernos locales se ocuparan del problema. O sea, esto hizo que a partir de la década del 90 y de los 80 y 90 que se dan estos procesos, que fueron tres procesos. Primero son las transformaciones al interno del Estado Nacional, los procesos de privatización, tercerización, y a partir de ahí también el ambiente empieza a tomar relevancia. La cuestión ambiental empieza a tomar relevancia y en paralelo aparecen también los dispositivos de participación social que también fueron instalados en los gobiernos nacionales para acompañar estos nuevos procesos. Entonces, a partir de ahí era como yo me posicioné desde ese lugar, desde esos ojos que yo iba a ver la problemática y no verla como algo en el cual se piensa y se cree, como en el caso de Guatemala, de que la problemática de contaminación remite o se debe a las prácticas de la población. Y ante este proceso también me enfrentaba a un proceso de la reconstrucción de la política pública. Entonces era poder reconstruir también cómo la problemática de la contaminación ambiental pasó a ser una cuestión del Estado. ¿Qué actores intervinieron? ¿Qué actores fueron los que más influyeron? ¿Qué actores hicieron que llevaron a que el problema del ambiente en el caso de Guatemala y en el caso de la cuenca del lago de Amatitlán pasara a ser una cuestión del Estado? ¿Qué pasó para que el Estado activo decidiera tomar posición y ocuparse del problema? Si antes no se ocupó el Estado, ¿por qué ahora decide ocuparse? Y esto también implicaba poder estudiar las etapas de la política pública. Y dentro de las etapas de la política pública, o sea, tanto en la cuestión, en la posición del Estado, como en las etapas de la política pública, yo quería estudiar ahí qué pasaba con la participación social, los procesos de participación social como un actor político. Entonces, hasta acá quiero decirles que yo me fui al campo creyendo que solamente existían los dispositivos de participación habilitados por el Estado, porque de toda la bibliografía que consulté, de todos los estudios que habían, de todo el mapeo que hice, no aparecían las organizaciones sociales de base que nacen desde la construcción social de riesgo, que a partir de que desde que lo que pasa en su vida cotidiana, ellos lo identifican como algo que no es normal, y van problematizando el problema, van demandando al Estado y se van metiendo en esta problemática para que el Estado intervenga y resuelva. Entonces, en la medida que estos grupos se van autoorganizando y que su fin es un fin colectivo, entonces de todo esto no había nada. Entonces, esto para mí era un reto, poder reconstruir todo esto que pasaba. Y con el desconocimiento de la existencia de estos procesos. Entonces, reconstruir el proceso de la participación era comprender estos procesos al interno, cómo estos procesos, cuáles eran sus formas, cuáles eran los procesos de autoorganización, de qué forma era esa articulación entre el Estado con estos procesos, de qué forma el Estado llegaba a la población civil, de qué forma el Estado recolectaba las demandas, implementaba mecanismos, de qué forma el Estado canalizaba y trasladaba esas demandas y las implantaba en una política pública que finalmente iba a terminar en un programa o proyecto, y de qué forma la población civil participaba dentro de estos programas o proyectos. Entonces eran los tres procesos a los cuales me enfrentaba. Ahora bien, a raíz de estos procesos de los cuales me enfrentaba, había que construir un objetivo general. Y el objetivo general que me trazaba acá era que quería analizar cuál era esa relación que había entre el Estado y la población a raíz de la contaminación, y cuáles eran las respuestas que el Estado había brindado a esas demandas que la población hacía. Entonces, para poder dar cuenta de este objetivo general,
tenía que recurrir a los procesos de la construcción del social de riesgo, o sea, a estudiar la población social la participación social en un sentido amplio. Entonces, había que hacer dos recortes. Y el recorte, bueno, del 2000 al 2018 se dio, como ya lo había dicho, a partir de las transformaciones del Estado, a partir de que en el año 96 Guatemala pone fin al proceso de dictadura y se firman los acuerdos de paz firme y duradera. Entonces es ahí donde el Estado internacionalmente también se compromete con el tema del ambiente, y el ambiente pasa a ser una cuestión del Estado. Y el Estado crea un organismo especializado que se iba a ocupar de la problemática de contaminación en el lago de Amatitlán, que era la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, y su política pública iba a ser el Plan Maestro de Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, conocido como Plan de Amat. Pero como ya les presenté, que el lago de Amatitlán, al ubicarse dentro del municipio de Amatitlán, también para mí era foco de estudio poder estudiar también la política pública de este otro organismo. Cuáles eran los planes operativos anuales, qué proyectos se incluían dentro de los planes. Entonces, para poder cumplir con este objetivo general, o sea, estos dos planes que eran las columnas vertebrales de los organismos que iba a estudiar, lo tenía que descomponer, y para ello recurrí al mapa de actores con incidencia. O sea, había que reconstruir un mapa de actores con incidencia en el territorio, pero un mapa de actores que fuera más allá de los actores que normalmente aparecen como visibles en el territorio. Aquellos actores que en la medida que el Estado va tomando posición, o en la medida que la AMSA toma posición y la Municipalidad de Amatitlán toma posición también, son actores que aparecen. Entonces, o actores que no están presentes en el territorio, pero que también tienen una incidencia, ya sea directa o indirectamente. Entonces era poder reconstruir ese mapa de actores. El otro era poder reconstruir las demandas de la población civil. ¿Qué demandas la población civil hizo al Estado? ¿Y cómo iba a reconstruir estas demandas por medio de este objetivo general? Era por medio de un trabajo de campo. Entonces, que me permitiera a mí poder conocer y de primera fuente cuáles eran esas demandas, y analizar estas demandas también a partir, como ya había dicho, de los procesos de la construcción social de riesgo. Para ello había que ir acotando el tema, y bueno, decidí hacerlo en el borde urbano que compone el lago de Amatitlán. Y como ya había dicho, entonces caracterizar el plan de Amat y los POA era estudiar la política pública en profundidad. Era pues estudiar todo lo que pasó antes de la política pública, o sea, cómo se fue cuestionando el problema hasta implantarse en una política pública, quiénes eran los que tomaban las decisiones, quiénes fueron los decisores de los programas, los proyectos, y qué rol asumió la población en las tres etapas de la política pública, tanto en la etapa de la implementación, la gestión y control de evaluación. Entonces, para ello también tenía que elucidar e identificar las instancias de participación ciudadana, o sea, qué tipo de prácticas habían. Hasta ese momento solo sabía los dispositivos, no sabía de las organizaciones sociales de base. Entonces, pero también, ¿qué intensidades eran las que habían de participación social? ¿Con qué intensidad la población participaba? Si la población participaba tanto en el diseño, en la implementación, en la gestión, participaba también en la evaluación de los proyectos, los programas, o sea, que entonces implicaba un trabajo artesanal que se iba a construir por medio del trabajo de campo. Entonces, ¿qué metodología fue la que usé? Acá había una metodología, tenía que utilizar una metodología que me permitiera un abordaje holístico del problema. O sea, abordar el problema integralmente. ¿Desde qué campos? Desde los campos del estudio del hábitat. El hábitat entendido como un combo que abarca distintas dimensiones. Entonces acá yo me proponía abordar la problemática desde lo político, lo económico, lo cultural, del ambiente, desde los estudios urbanos, desde el estudio del ambiente. Entonces era poder llenar esa vacancia, esos vacíos de lo que no había en el territorio. ¿Y qué metodología iba a utilizar?
La metodología para lo que yo me proponía, la que más se ajustaba, según Sautou, era una metodología de tipo cualitativa, que a mí me permitía poder trabajar con dos datos, que eran los datos primarios y los datos secundarios. Con los datos primarios, a mí me permitía la producción y la recolección de datos. O sea, al mismo tiempo que yo iba recolectando, también iba produciendo. Entonces, eso era por un lado. ¿Y esto cómo iba a recolectar y producir estos datos primarios? Por medio de entrevistas en profundidad realizadas tanto a funcionarios públicos, técnicos de los organismos del Estado, a la referentes de organizaciones sociales, a población civil en general, a referentes de establecimientos educativos, a referentes de comerciantes, mercaderes, y también durante el trabajo de campo también se me presentaron o pude llegar a dos instituciones del Estado que no sabía en ese momento que estaban ahí presentes y que tenían incidencia en la temática, que fue el Centro de Salud del municipio y una delegación del Ministerio de Salud Nacional que estaba también en el municipio. Entonces, ahí es donde llegan muchas de las demandas de la población, tanto por contaminación, por problemáticas vinculadas también con la temática. Entonces, era un foco de estudio, también tenía que acceder ahí. Entonces, y los datos secundarios era por medio de relecturas que tenía que hacer de lo que ya había, de tanto de la política pública, de los estudios empíricos, de los de las distintas investigaciones que se habían llevado a cabo a partir de la década del 50 hasta el 2018, que fue cuando estaba trabajando esta tesis. Entonces, esto implicaba que todas las intervenciones que se habían dado, que no necesariamente respondían a intervenciones del Estado Nacional, sino que eran intervenciones tanto de organismos públicos, tanto de agencias estatales, de ONGs nacionales e internacionales, tanto de agencias de cooperación sur-sur, agencias de cooperación también internacional, en el cual, pero todos los estudios siempre eran enfocados a la caracterización del recurso hídrico, no a otro tipo de estudios. Y para ello también yo tenía que ser consciente de que iba a tener qué categorías iba a trabajar. Y acá tenía categorías emergentes, bajo los criterios del método cualitativo. O sea, que a mí me permitían, esas categorías emergentes me permitían ir dando cuenta y dar como esa ida y vuelta durante la trayectoria del trabajo que iba haciendo en la tesis. O sea, que nada era estructurado. Entonces, que todo iba a ser flexible, podía ser interactivo y que me permitía ir profundizando en la temática. Un diseño semiestructurado. Para ir al campo, yo necesitaba un diseño semiestructurado que me permitiera criterios de accesibilidad, factibilidad y pertinencia. ¿Por qué necesitaba un diseño estructurado? Porque yo necesitaba saber también cuáles eran mis límites, hasta dónde podía llegar en esta investigación, con qué recursos contaba, hacia qué población me enfrentaba también, qué problemáticas, cuáles eran los vacíos que tenía que llegar. Entonces, qué era lo accesible para mí y qué no era accesible. Y la factibilidad era también, ¿por qué era factible este tema? Bueno, era una temática que estaba dentro de las dimensiones de estudio de la maestría, entonces para mí era factible. Aparte que era factible, también era algo que pasaba en un espacio, en un territorio donde que ha sido fragmentado y que ha sido invisibilizado por décadas. Entonces, para mí era factible poder dar cuenta de esto. Y también era pertinente porque, bueno, era importante también para lo que estaba haciendo y para estudiar la participación social dentro de estos procesos. Y para ello también tenía recortes de espacialidad, temporalidad y los formatos de las políticas públicas. Entonces, entre estos recortes a mí me permitieron poder ir trabajando la tesis. Ahora bien, ¿con qué hipótesis yo iba al campo? Bueno, las primeras hipótesis que yo me tracé era que los dispositivos de participación ciudadana carecían de una ampliación participativa y que esto se debía a que el Estado tenía que generar más condiciones que ayudaran a fomentar ese formato y que a la vez iba a ayudar a la sostenibilidad de los procesos de los dispositivos de
de participación que el Estado había habilitado. Esto era porque yo desconocía las organizaciones sociales de base que existían en el territorio. Pero, ¿qué pasó cuando yo pude ir profundizando en el tema y darme cuenta? Obviamente que esta hipótesis se cumplió, de que había un carecimiento de la ampliación de la ciudadanía, pero esta carencia no solamente se debía a los formatos de la participación existente, sino que también se debía a los formatos, a los lineamientos bajo los cuales la participación habilitada por el Estado se iba a regir. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando se da el proceso de delegación de funciones, el Estado Nacional se crea también el Código Municipal, en el cual se establece cuáles iban a ser las bases y los lineamientos para los procesos de participación ciudadana que se iban a habilitar desde los gobiernos locales. O sea que el Estado puso el formato, cuáles iban a ser las bases por los cuales se iba a reconocer la participación. O sea que todo proceso de autoorganización, de participación que se diera por fuera de esos formatos, no iba a ser reconocido por el Estado. Y lo mismo pasó con el organismo de la AMSA. O sea que el Estado en su acuerdo gubernativo 186-99 estableció las bases, cuáles iban a ser los procedimientos por los cuales la participación se iba a regir. Entonces acá dejaba totalmente fuera a toda autoorganización que se diera por fuera del formato del Estado. Entonces, tenía una segunda hipótesis, que el no avance hacia una participación social real se debía a la pérdida de confianza hacia el aparato estatal. O sea, yo creía que producto de los procesos de corrupción que se vinculaban con el organismo estatal de la AMSA y proceso también del delimitamiento del Estado Nacional y del aparato estatal, bueno, había pérdida de credibilidad y que esto había impactado en el tejido social del territorio. Entonces, esto era lo que hacía que la gente no quisiera participar de estos dispositivos de participación. Pero realmente cuando me fui metiendo en el tema, fui haciendo trabajo de campo, fui profundizando en lo que quería, esto totalmente dio un salto cualitativo. Y realmente acá lo que encontré fue que los formatos de participación social que el Estado habilitó también tenían limitantes. En el caso de la AMSA, los dispositivos de participación social que se habilitaron solamente iban a cumplir una función de ser, por un año. O sea que cada año los dispositivos de participación se renuevan. Entonces esto hacía que la población que participaba de estos dispositivos realmente no pudiera tener una sostenibilidad en el tiempo, porque cada año se renuevan sus miembros. Entonces, tampoco que la gente pudiera profundizar en la problemática, que pudiera hacer demandas contundentes, porque en un año era muy corto el tiempo. Y para el caso de los dispositivos de participación del municipio, se renuevan cada 2 años. Entonces, y además también se le pedía requisitos a la población para poder participar. Y cualquier miembro de una organización social de base que quisiera participar no podía, tenía que hacerlo por fuera de su organización social de base. Entonces, acá esto permitió no solamente comprobar esa hipótesis, sino que poder dar ese salto cualitativo, y además también que la pérdida de confianza se debía a que la participación social en ambos organismos del Estado quedaba fuera de la toma de decisiones. En el caso de la organización del organismo de la AMSA, la toma de decisiones se lleva a cargo de los sectores titulares y suplentes, que está a cargo de los alcaldes municipales de los 14 municipios que conforman la cuenca, que actualmente se fue modificando y en la actualidad son 7, más el gobernador del departamento y la Cámara de Agricultores, del comercio, de la industria y de las finanzas, que es el sector privado, que dentro de esta cámara está la industria, están las constructoras, están los desarrolladores inmobiliarios, que también toman decisiones dentro de la política pública del organismo de la AMSA. Y el sector de la población quedó fuera. Entonces el Estado, tanto
volviendo al organismo de la Municipalidad de Amatitlán, pasa algo similar, en el cual el Consejo Municipal es el que termina tomando las decisiones. ¿Qué pasa con los dispositivos de participación social? Ellos pueden llevar sus demandas al municipio, pero es el Consejo Municipal el que termina finalmente decidiendo qué proyectos se implementan, qué proyectos no se implementan y de qué forma se van a implementar. O sea, la población en ambos organismos del Estado es invitada únicamente a interiorizarse. O sea, la población no participa de las políticas públicas, no participa en las etapas de la política pública. Entonces, esto fue lo que produjo desarticulación social que muchas veces que fue promovida directamente del aparato estatal y que la delegación de funciones y la creación de dispositivos de participación solamente vino a crear dispositivos legitimantes que legitimaran las políticas estatales y no significó la ampliación de la ciudadanía. Entonces, esto hizo que las demandas, los procesos tanto de la construcción social de riesgo, los dispositivos de participación, fueran perdiendo fuerza. Y esto afectó en el recurso hídrico, en las condiciones habitacionales, en la salud humana de las personas que residen en la cuenca y en el borde urbano del lago de Amatitlán. Y obviamente también afectó en la producción de saberes populares, porque lo que hizo el Estado fue invisibilizar las organizaciones sociales de base, sobreponiendo los dispositivos de participación. Entonces, cualquier cualquier tipificación de participación social que se conoce en Guatemala únicamente da cuenta de los dispositivos habilitados por el Estado y no de las otras organizaciones que nacen desde la autoorganización de la misma población. Ahora bien, ¿a qué conclusiones llegué con esta tesis? Llegué a muchas conclusiones. La primera conclusión es de que la problemática de contaminación en el lago de Amatitlán y su cuenca se remite a las transformaciones tanto del Estado como las transformaciones que se dieron en lo urbano en el departamento de Guatemala, o sea, en la cuenca alta, media y baja. A partir de los años 50, pero con más auge a partir de los 70 y 90, estas transformaciones fueron tanto la delegación de funciones, el no estar, donde un Estado activo no se ocupó de la problemática, sino que vino a hacer presencia formalmente a partir de la década del 2000, posterior a los acuerdos de paz. Entonces, también en la década de los 90 se dan los procesos de privatización, donde tanto el agua potable, la energía eléctrica, las compañías de telefonía, telecomunicaciones, todo se fue privatizando. Y actualmente en Guatemala el agua es una mercancía. Entonces, todos estos procesos fueron realmente los que impactaron en la contaminación del lago de Amatitlán y su cuenca. Pero también pasó otro proceso. El otro proceso que pasó también estaba vinculado a los desarrolladores inmobiliarios que se fueron desarrollando a partir de la década del 90 en Guatemala, donde el mercado inmobiliario se fue transformando todo bien natural en una mercancía, transformando el suelo urbano en una mercancía y sin un acompañamiento de una política urbana, sin un acompañamiento de un Estado que pudiera regular todos estos procesos. ¿Y qué pasó con esto? Esto impactó, produjo que haya migración interna en Guatemala, en el cual gente que vive en otros departamentos, en otros municipios, en otros centros urbanos, pudiera migrar hacia estos nuevos centros urbanos que ofrecían vivienda mercantilizada. Esto también es producto de la no existencia de políticas sociales que se dediquen a producir también vivienda de interés social, que se dediquen también a regular los asentamientos humanos que también se formaron en la cuenca. Entonces, dejando todo en manos del mercado, el mercado hizo y transformó todo bien en una mercancía. Ahora bien,
A las conclusiones también que llegué fue que el posicionamiento que tomó el Estado de ocuparse formalmente de la problemática a través de la creación del organismo de la AMSA tampoco significó que fuera una lucha llamada para las poblaciones. Tampoco significó que el problema fuera resuelto, ya que los indicadores de contaminación dan cuenta de que la problemática está más presente que nunca y los índices de contaminación han aumentado día con día. Y lo que vino a hacer esto con la creación de la AMSA, de este organismo, es que se generó un espacio poroso en el cual hay una disputa de intereses. Porque en la medida que un organismo, que la AMSA toma una decisión, también hay un poder político que va más allá de los funcionarios públicos, y es un poder político que recurre también a lo económico y que está presente dentro del mismo aparato estatal, en este caso dentro de la AMSA, que son quienes toman las decisiones. Entonces, este poder político que es que finalmente termina implementando proyectos y programas, pero que realmente los objetivos de estos no buscan descontaminar el lago de Amatitlán. Y esto es evidente y se puede apreciar en los indicadores de contaminación que hay en la actualidad, que la problemática no mermó. Entonces, esto también produjo que también hubiera una disputa de intereses y de tensiones, no solamente en el aparato estatal, porque, bueno, en la medida en que un Estado decide tomar una posición, también actores que no estaban presentes, pero que al ver que sus intereses también se tocan, que su terreno de juegos también se mueve, también hacen presencia ahí. Entonces, acá aparecen también entonces este espacio poroso, y en este espacio poroso también están los organismos municipales que conforman la cuenca. Porque si estos organismos antes de la delegación de funciones del Estado no se ocuparon de la problemática, posterior a la delegación de funciones y la creación de la AMSA, tampoco se ocupan más, porque entonces hay una disputa de que quién se ocupa, a quién le corresponde a este organismo especializado, entonces el municipio no se hace cargo. Entonces, estas son conclusiones de las que fui llegando por medio del estudio y la reconstrucción de la política pública. También, la conclusión que llegué es que no hubo un cuestionamiento holístico de la contaminación, y que lo que hizo cambiar el rumbo de los objetivos iniciales de la política. ¿A qué me refiero con esto? De que la población, que la problemática de contaminación no se cuestionó desde otras áreas ajenas a las ciencias exactas. Entonces, al no cuestionarse, los programas y proyectos que se implementaron muchas veces fueron únicamente políticas de escritorio, o muchas veces solamente fueron echar mano de las investigaciones que habían, pero no fue que el organismo como tal, que un Estado como tal implementara metodologías para recolectar demandas, que implementara también metodologías para poder indagar cuáles eran las problemáticas, cuáles eran las causantes, y poder implementar proyectos que buscaran de forma integral y que terminaran mejorando las condiciones de habitabilidad y de recurso hídrico del lago. Entonces, la otra conclusión a la que llegué es que tanto el organismo de la AMSA como la Municipalidad de Amatitlán entendieron a la participación social a estos dispositivos que el Estado Nacional habilitó únicamente como un proceso de acompañamiento en el cual la población es invitada a interiorizarse y no pensada como un componente político, donde la población también debe estar presente en las etapas de la toma de decisiones, sino que solamente la población es invitada a participar de la política, pero realmente lo que se hace y no se hace fue discutido en otros espacios, y la población solamente viene a acompañar estos procesos. Entonces, a esta conclusión llegué por medio del trabajo de campo, por medio del estudio de las políticas públicas y por medio también de la caracterización de los programas y proyectos, que también al descomponerlos y estudiar cada proceso del programa daban cuenta de ello. Entonces, esa es mi tesis hasta acá, y eso es lo que les presento. Así que gracias por todo.
Gracias, Ángel, una presentación maravillosa, así que felicitaciones. Vamos a pasar a un espacio de preguntas si el jurado quiere hacerte, así que dejamos abierto esta instancia para tanto Soledad, Melina y Antonio, si quieren hacer algunas preguntas a Ángel. Bueno, si quieren, ahí está Sole, no sé si querías... No, dale, Meli, sí. Dale, como no lo veo a Antonio ahí, me atrevo a tomar la palabra. Primero, decir que estábamos ahí con caras medio raras con Sole porque estábamos anotando. Hicimos la tarea que nos dijo Guillermo de empezar a anotar algunas cosas en función de la presentación para ir avanzando con el acta, así que ahora lo vemos. Primero felicitarte, Ángel, por la tesis y felicitarte por la defensa, me parece que fuiste súper claro. Ya la escritura de la tesis, digamos, la redacción, la estructura de la tesis, me parece que ahí también se nota la asistencia de la dirección de tesis en ser como ordenado en presentar los argumentos, así que en ese sentido te felicito. Y me parece que la defensa oral replica un poco esto, ¿no? Como de dar cuenta, y estuvo bueno porque mostraste también como si fuera el detrás de escena, ¿no? De la investigación. O sea, en la tesis ya se ven las decisiones metodológicas tomadas, las decisiones conceptuales tomadas, digo, cuál es tu enfoque, cuál es tu objetivo, cuál es tu metodología, y acá pudiste contar un poquito más lo que es más interesante, digamos, en los procesos de investigación, que tiene que ver con cómo llegaste a esas decisiones, ¿no? Cómo fue el mismo proceso, desde el origen de que habías pensado el tema de tesis y tu dirección, etcétera, hasta que fuiste a campo, te encontraste con nuevas preguntas y dando cuenta un poco del carácter flexible, ¿no? De la investigación cualitativa en la que te ubicas, digamos, se ubica tu investigación. Así que en ese sentido, me parece que estuvo muy bien la complementariedad, digamos, de lo que fue la defensa oral con la tesis, que no fue necesariamente contar lo que hiciste en la tesis, o sea, contar lo mismo que dice la tesis, sino contarnos un poquito más el detrás de escena, como decía. Yo te hacía algunos comentarios en el dictamen, digo, y me parece que algunas cosas pudiste ampliar un poco más en esta defensa oral, pero me parece que a modo de comentario general, más que pregunta, lo que me queda es el aporte que hace tu tesis para pensar un poco, o cómo me lleva a mí a pensar un poco la relación entre diferentes casos de contaminación de cuencas en la región, ¿no? Entonces, tener una mirada más regional o pensar un poco cuáles son los problemas regionales que tenemos en relación a la efectividad de estos mecanismos de participación en ámbitos ambientales, ¿no? Cómo efectivamente la creación de instancias participativas por parte del Estado no necesariamente garantiza la consideración, ¿no? De las demandas desde abajo o de estos procesos más colectivos de construcción de riesgo. Y lamentablemente no es un caso atípico el de Guatemala el que narrás, ¿no? Sino que uno puede encontrar acá como relaciones directas con el caso de Riachuelo. Bueno, Antonio y Sole también van a poder como contar mucho más en esa línea, pero digo, me parece interesante pensar la relación que existe entre o cómo son similares los estados en algún punto, ¿no? Y también toda esta línea que te aporta muy bien, me parece que más la línea de Cecilia, que tiene que ver con pensar la problemática ambiental y de la contaminación en relación a las transformaciones estatales, ¿no? Y cómo también todas las transformaciones en el territorio urbanas también tienen que ver un poco con las formas que asume el Estado, ¿no? Y los organismos del Estado. Digo, que existan, mecanismos de participación en un escenario también de vaciamiento del Estado o de descentralización, ¿no? Hace que, si bien uno puede encontrar formalmente más instancias, ¿no? Más organismos representando lo ambiental, la realidad es que esos espacios participativos tienen sus limitaciones, digamos, serias. Entonces, tu tesis, la verdad que me permite reflexionar un poco en esto, ¿no? En cómo me parece que ahí es interesante la relación que haces entre enfoques, ¿no? No solamente quedarte con la literatura de la participación, no solamente quedarte con el proceso de transformación, digo, desde la sociología urbana, de las transformaciones del Estado, o desde lo ambiental, desde la construcción de riesgo, sino pensar un poco cómo dialogan esos enfoques entre sí y qué nos hacen pensar de modo de cómo salir, ¿no? En nuestras realidades latinoamericanas. Así que eso más que nada, como un comentario general. Y preguntarte quizás, eso que no lo contaste acá, sí estaba un poco en tu tesis de, si bien es una tesis de maestría y por ahí tu proceso de formación, digamos, ya está culminado, no sé si tenés intenciones de seguir, pero ¿qué nuevas líneas te habilita un poco la investigación o qué cosas encontraste a lo largo de tu trabajo de campo que te gustaría seguir ahondando, ¿no? O seguir profundizando, que quedaron por ahí, uno siempre hace un recorte en una tesis, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cosas te gustaría seguir trabajando crees que podrían ampliarse de acá en adelante? Bueno, me callo y perdón por tomar la palabra primero.
Antonio, ¿preferís hablar vos? Si no... Sí, esto es lo que yo quería preguntar, si prefieren que les hagamos todas las preguntas juntas y que Ángel vaya respondiendo, anotando y vaya respondiendo todas después. Me parece que sería más ordenado, sobre todo en esta instancia sincrónica compleja. No sé si Antonio, ¿querés hablar o le decimos a Sole, le pasamos la palabra? Sí, también como se sienta más cómodo Ángel, ¿no? Antonio quiere hablar y está tratando de desmutearse. Exacto. Tranquilo, Antonio, te esperamos. Si querés, Sole, Bueno, digo, Ángel, ¿preferís que sigamos con las preguntas y los comentarios? Bueno, bárbaro. Bueno, coincido en gran medida con mi compañera, con Meli, que en el sentido de, bueno, es una tesis muy amena de leer, está bien escrita, se nota muchísimo el trabajo de, bueno, la preocupación por el orden, la estructuración de la tesis, que sea legible, que sea comprensible y además bueno, que vaya como dando cuenta de las distintas dimensiones que fuiste abordando respecto de digamos, la respuesta estatal en el caso de la contaminación del lago y de todos los procesos participativos que se fueron desarrollando y que fuiste reconstruyendo a partir del trabajo de campo. Y bueno, también me parece muy atinada la metodología que adoptaste, el análisis de contenido también como para dar cuenta de las distintas instancias de participación. Es importante para poder reconstruir, ¿no? Todos los tipos de documentación que circulan, ¿no? En aras de poder, demandar y digamos, que la ciudadanía, digamos, que la participación ciudadana, digamos, en aras de poder implementar mecanismos que no necesariamente son institucionales respecto de las políticas, van generando como alternativas en muchos casos, ¿no? Alternativas, procesos participativos alternativos que no responden necesariamente a los mecanismos que se implementan desde las políticas públicas. Y bueno, no deja de sorprenderme las similitudes que existen, como decía recién Mary, en relación a lo que sucede en las ciudades latinoamericanas, ¿no? En clave regional. Leía tu tesis y en gran medida leía lo que pasa con el riachuelo y lo que pasa con muchísimas cuencas, con el caso de la contaminación de muchísimas cuencas de metropolitanas bueno, el caso claramente conocemos más es el riachuelo, pero digo, también en otras ciudades de América Latina y sobre todo, bueno, me llama muchísimo la atención la cuestión de la educación, ¿no? Sobre todo las políticas públicas vinculadas a la educación y de la confianza que existe, de la confianza excesiva, diría yo, que existe respecto a que la educación ambiental puede solucionar todos los temas vinculados con la participación y con la respuesta estatal que puede existir respecto de avanzar en la descontaminación o avanzar en las políticas públicas que sanen y que Mira, tuve que actuar con el celular. Abrió la computadora no conectaba porque la conexión entre vos fue inestable. Funcionó con datos móviles. Bueno. Y Antonio, se te abrió el micrófono. Sí, pero no sé qué de lo que estamos hablando. Se sacó los auriculares, ahí va. Te sacó los auriculares, sí. Antonio, tenés abierto el micrófono. Sí. El problema de hablar tercero con personas con las que tenemos mucha afinidad en la formación es que vamos a decir lo mismo. En ese sentido, obviamente, elogiar el texto, esto ya es obvio y casi no vale la pena extenderse. Lo que me interesa es el aspecto epistemológico y quería sugerirle a Ángel
que incorporara la historia de la investigación, que implica una cuestión de coraje académico, porque cuando uno mira los trabajos académicos, bueno, yo me levanté, se me ocurrió esto, lo investigué y encontré justo lo que buscaba. Y Ángel dice, no, yo investigué esto y encontré un callejón sin salida. Entonces volví para atrás y reformulé todo de otra manera. Porque lo que me interesa es el conocimiento, no demostrar que lo que yo me propuse era una maravilla, sino que me interesa encontrar qué pasa. Y eso es suficientemente valioso como para que Ángel, cuando publiques esta tesis, lo incorpores. Al menos es mi sugerencia, y obviamente mi sugerencia es que la publiques. Es decir, el hacer un trabajo para que lo lean 5 personas, a mí me parece una vergüenza de las instituciones académicas. Entonces, como habitual, no sé si esta institución académica promueve la publicación. Si no lo hace, hay unas cuantas opciones de publicación electrónica gratuita. La sugerencia es que lo antes posible lo publiques y difundas y lo lean más gente que 5 personas, porque realmente merece ser difundido, merece ser leído. Y aparece otra vez tu propuesta inicial. Quiero ver estas relaciones en el conjunto de las sociedades latinoamericanas. Ahora, cuando nos encontramos, que a los 3 que hablamos nos surge lo mismo, pero ¿estás hablando de Amatitlán o estás hablando de la cuenca Matanza-Riachuelo? ¿Es Lomas de Zamora que le cambiaste el nombre? ¿O qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Permite pensar transversalmente, a partir de 2 ejemplos puntuales, pero permite que nosotros, el conjunto de los que estamos acá, pensemos transversalmente. Bueno, esto está pasando en muchos más de 2 lugares. Y nos lleva no solamente a decir que la educación ambiental pensada para levantar papelitos del suelo o separar los huesos de pollo de los diarios viejos, es un engaño, que educación ambiental, si no es formación ciudadana, no sirve absolutamente para nada. Por un lado eso, y por otro lado, una evaluación crítica de cómo hace varias décadas nos ilusionamos enormemente con la participación ciudadana, y en un momento tendemos a preguntarnos, como plantea Ángel en la tesis, tendemos a preguntarnos, ¿pero esto no es una maniobra para entretener a la gente y que después acompañen o simulen acompañar algo donde las decisiones ya están tomadas? Y eso nos da para alguna vez hacer, y si quieren alguna vez hagamos un equipo para hacerlo, un análisis horizontal, transversal, latinoamericano. ¿En qué lugares están funcionando estas instituciones de manera de dar respuesta a las demandas ciudadanas y en qué circunstancias estas instituciones sirven para convalidar una decisión que ya tomó ni siquiera el poder político, sino el poder económico que le sugiere al poder político qué cosas hacer? Así que bueno, en síntesis, me gustó mucho. Felicitaciones, Ángel. Gracias, Antonio, por tus palabras. Muchísimas gracias. Sole, si querés, quedamos, parte del miembro del jurado, tengo que admitir internamente, quedamos como maravillados y enamorados y nada, toda tu sapiencia y tu calidad humana en transmitir esto. Así que gracias. No te mutees porque así seguimos. Quédate tranqui, no toques, déjalo así, no te preocupes. Soli, si querés continuar, así terminás. Sí, gracias, Guille. Sí, coincido también en gran medida con Antonio. La verdad es que sí, por momentos me preguntaba, bueno, esto es la cuenca, ponemos en el título Cuenca Matanza Riachuelo y es
prácticamente igual, la erosión de la credibilidad en las políticas públicas estatales en materia ambiental, urbana, los casos de corrupción, la intervención de los organismos internacionales, la excesiva confianza en los programas de educación ambiental, ¿no? Bueno, el accionar en las escuelas, bueno, todo lo que Ángel reconstruyó en su tesis. Es sorprendente las similitudes. Y bueno, un poco la pregunta iba también en la línea de lo que decía Meli recién, pero bueno, en mi caso en particular me llamaba mucho la atención esto de los programas de educación ambiental, y como acá en Argentina se está dando en este momento todo, bueno, hace muy poquito se promulgó la ley de educación ambiental integral. Y hay toda una discusión, ¿no?, acerca de, bueno, qué implicancias va a tener esta ley, de qué manera se va a implementar, cómo es que se va a trabajar justamente en las instituciones educativas. Quería preguntarte, quizás, bueno, en el caso de Guatemala, si estás como al tanto, digamos, de cómo se enmarca esto de la implementación de los programas de educación ambiental para el caso del lago, si existe como un marco de discusión de política pública relativa a la educación ambiental en términos más amplios, o cómo se da en Guatemala, cómo se está dando, a modo para saber un poquito más del contexto de lo que sucede allá. Y bueno, y por otro lado, dado que también me gustó muchísimo la tesis, alentarte a que te animes a un análisis comparativo más adelante, digo, en esto de si pensás seguir, que ojalá que sí, que continúes la investigación, alentarte a que puedas establecer algún análisis comparativo o focalizando en algunos de los aspectos que analizaste, de las dimensiones que analizaste en tu trabajo. Si ya tenés algo pensado al respecto, sería lindo conocerlo y bueno, seguir intercambiando por ahí. Así que bueno, muchas gracias. Será mi pregunta, comentario. Bueno, entonces empiezo primero, gracias por los comentarios, por las sugerencias, bienvenido. Quiero comentarles que en el caso de los comentarios que me hizo Melina y la pregunta que tengo pensado, bueno, culminada la tesis, ya salí también como ustedes lo pudieron leer en la tesis, con más interrogantes, entonces, y esto también a mí me motivó para poder continuar estudiando, postularme a un doctorado en ciencias sociales, siempre enfocado al territorio y ambiente, y poder seguir trabajando en el municipio de Amatitlán. Solamente que ahora, o sea, el mismo caso, es el mismo municipio, pero con una línea de trabajo un poco distinta, que es estudiar la política de urbanización en un sentido amplio. Entonces, a partir de ahí, ¿qué líneas tengo pensado? Tengo pensado poder trabajar en las líneas también. ¿Qué pasa también con todo, más que todo meterme con el mercado inmobiliario dentro de la política de urbanización? Porque eso es uno de los actores que tiene como mayor incidencia en la problemática tanto del lago, y que que también se ha instalado en todos los municipios de la cuenca, y que también merece ser problematizado. Y entonces también merece ser problematizada también la política de urbanización que se desarrolla dentro de los municipios, porque en el caso del municipio de Amatitlán, la contaminación ambiental pasa a ser algo secundario, y el municipio decide intervenir en otros programas, en otros proyectos, como la accesibilidad, la movilidad, las comunicaciones, y también seguir profundizando también en los servicios básicos, en la caracterización, a modo de ejemplo, del agua potable, porque el agua que se le brinda a la población en Guatemala, bueno, solamente es agua entubada, como en muchos países latinoamericanos. Entonces también seguir profundizando en esas líneas de trabajo. O sea, la publicación, política de urbanización en un sentido amplio. Obviamente que el tema ambiental, todo esto que reconstruí en esta tesis, pasaría a ser una variable de estudio dentro de una tesis doctoral, para continuar siempre con la temática en sí.
Y respecto a los programas de educación ambiental, como comentabas, Soledad, en Guatemala, a nivel nacional, la educación ambiental no está dentro de una currícula de estudio, ni en nivel primario ni secundario. Entonces, en el caso del organismo de la AMSA, sí tienen una política o una dirección que se dedica a programas de educación ambiental, pero que realmente no cumple o no va más allá, primero porque no hay una sostenibilidad en los programas, donde se hace una visita a un centro educativo, 5 años después se vuelve a visitar, o tienen que pasar por ciertos procedimientos las instituciones, o muchas veces las instituciones que quieren participar tienen que acercarse al organismo y solicitar participar de ello, pero no hay una política como tal desde el Estado que se dedique realmente a, a fomentar la educación ambiental como tal. Entonces, más allá de que es un territorio donde fragmentado, donde la contaminación es evidente y que debería de ser la educación ambiental algo presente. Entonces, eso sería lo que te puedo responder. Bueno, gracias, Ángel. No sé si Antonio, Melina y Soledad quieren hacer alguna pregunta más. Creo que barrimos todo, ¿no? Así que en esta instancia lo que te pido, Ángel, es que puedas salir de la sala para que así el jurado pueda deliberar y hacer el acta y calificarte por esta defensa, y te estaremos llamando para que te incorpores. ¿Te parece? Sí, gracias. No, no, gracias a vos. Y el resto nos
Ahí está. Bueno, Ángel, ya el jurado deliberó sobre tu trabajo de tesis y vamos a proceder a la lectura del acta que estuvieron trabajando el jurado, tanto Antonio, Melina y Soledad. Soledad va a ser quien va a leer todo el acta. Después Cecilia va a hacer unas palabras y vamos a tener el cierre con Carlos, el director de la maestría. Así que bueno, Sole, todo tuyo para que leas el acta. Bien, muy bien. En sede de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, FADU-UBA, siendo las 16 horas del día 2 de diciembre de 2021, se reúne el jurado constituido por el licenciado en Economía Política Antonio Helio Brailovsky, la doctora licenciada en Sociología Soledad Fernández Bouzo y la doctora licenciada en Sociología Melina Tobías, designados mediante resolución número 208 /21, a efectos de la evaluación de la tesis de maestría en Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina, presentada por el licenciado internacionalista Ángel Rogelio Guerra Revolorio, titulada Análisis de las políticas públicas y el rol de la participación de la ciudadanía ante la contaminación del lago Amatitlán en el municipio de Amatitlán, Guatemala, periodo 2000-2018, que fuera realizada bajo la dirección de la doctora licenciada en Sociología María Cecilia Zapata. La tesis de Ángel Rogelio Guerra Revolorio se propone estudiar el rol de las políticas públicas urbano-ambientales y la participación ciudadana en la problemática de la contaminación del lago Amatitlán, Guatemala. Se trata de un estudio original en tanto se inscribe en un área de vacancia temática que cruza de forma combinada el análisis de la participación social y la respuesta estatal en una problemática local regional. Específicamente, el trabajo aporta los estudios que indagan en la contaminación de las cuencas y cursos de agua como parte de los procesos de ambientalización de los conflictos territoriales en las ciudades latinoamericanas durante las últimas décadas. El ensamblaje teórico-conceptual permite reconstruir los efectos del neoliberalismo globalizado en el Estado y en la definición de políticas públicas vinculadas al saneamiento de la cuenca del lago de Amatitlán. Permite también reconstruir el proceso de degradación ambiental de la cuenca y de conformación de escenarios de riesgo. A su vez, deja entrever cómo los espacios institucionales de participación social creados desde arriba, lejos de ser ámbitos de canalización de reclamos y demandas de los colectivos locales, terminaron siendo espacios formales de legitimación de la política pública, excluyendo las voces y demandas de las organizaciones. La tesis logra mostrar cómo la contaminación del lago Amatitlán responde a una realidad común a varios centros urbanos de América Latina, atravesados por las transformaciones de los estados frente al neoliberalismo globalizado, donde las tensiones entre las escalas locales y nacionales de gobierno en relación a las competencias de gestión ambiental se hacen evidentes. A su vez, ofrece una interesante reflexión sobre el modo en que la inclusión de la temática ambiental dentro de la política pública no necesariamente garantiza un abordaje integral del problema que logre atender los reclamos de los colectivos y las organizaciones locales. En la defensa oral, el tesista logró dar cuenta del trasfondo del proceso de investigación, mostrando cómo fue arribando a sus decisiones metodológicas y a la construcción de sus hipótesis de trabajo. A su vez, logró reponer los comentarios realizados por los jurados en los dictámenes previamente entregados. Por todo lo antedicho, el jurado decide aprobar la tesis con un sobresaliente y recomienda la publicación del trabajo. Siendo las 17:20 horas, se cierra este acta dirigida al director de la Maestría de Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina a los efectos que correspondan. Firmado los jurados. Felicitaciones, Ángel. Gracias. Bueno, Ceci, gracias al jurado, y Ceci, sé que querías decir algunas palabras. Sí, bueno, agradecer a la maestría por toda la logística para poder desarrollar esta defensa y el apoyo que le dieron a Ángel a lo largo de toda la cursada. Agradecerle al jurado por la lectura atenta y constructiva, digamos, para el camino que tiene por venir de Ángel. Y Ángel, la verdad, felicitarte desde lo más profundo. Iniciamos un camino hace ya un par de años, digamos, con una idea que fue impresionante cómo creció, cómo se fue consolidando, cómo
cómo lograste superar límites, ¿no? en la construcción del objeto, cómo me lograste soportar en mis lecturas críticas, que yo sé que a veces te tensionaron, pero que hoy vemos que lograste superar esos desafíos y que acá estamos, digamos, con una tesis excelente y con un camino hacia el doctorado muy promisorio. Así que me pone muy contenta por vos, más que nada por tu trayectoria de vida, por tu trayectoria familiar. Ahí hay una fibra que me toca mucho tu historia, así que muchas felicitaciones de mi parte y muchas gracias por dejarme acompañarte y tensionarte en este camino. Gracias, Ceci. Carlos, estás muteado. Todavía estás muteado. No, Carlos, todavía no. No, seguís muteado, Carlos. Se nos fue Carlos. Bueno, mientras Carlos se vuelve a conectar, para seguir avanzando, en lo personal también quiero felicitarte, Ángel. Realmente hiciste un trabajo maravilloso. Sé cómo fue tu cursada porque la pudimos hacer presencial y compartimos momentos. Así que felicitarte sobre todo por haber hecho toda esa cursada en presencial y todo este trabajo que hiciste después. Yo no te tensioné con observaciones de tesis, pero seguramente te tensioné con todos temas administrativos y académicos, que te habría vuelto loco, pero bueno, el resultado está acá, digamos, ¿no? Está en esta defensa y esta presentación maravillosa y sobresaliente, ¿no? Que tuviste. Así que bueno, nada más que gracias por haber iniciado y cerrado este ciclo y bueno, iniciarás otros seguramente tan o más exitosos que este, así que nada, felicitaciones en serio de corazón. Y bueno, Carlos, ahí está otra vez, no sé si te podés conectar, Carlos, para cerrar la defensa. Me parece que no tenemos éxito. Bueno, si les parece, para no demorarnos más, damos por cerrada esta defensa. En lo personal, con un fuerte aplauso, creo que bien merecido, y a micrófono abierto para que te escuche y decirle a felicitaciones que realmente te lo mereces. Y bueno, nosotros, esto si se está transmitiendo por el canal YouTube, queremos invitarlos a todos y a todas a la próxima defensa que tenemos de esta maestría el 13 de diciembre a las 16 horas. Y bueno, obviamente que también están invitados tanto la directora como el miembro del jurado para escucharla desde el canal, y vos también, Ángel, aunque ya necesitas seguramente descanso. Y bueno, gracias. Y Javier, gracias por tu apoyo y tu acompañamiento tecnológico y logístico. Así que bueno, por nuestra parte ya damos por cerrado esta defensa de tesis y bueno, es todo tuyo el paso a seguir, Javier. No, nada más. Hasta la próxima. Bárbaro, hasta la próxima entonces. Gracias, hasta la próxima. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, adiós. 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 Chao. Nos vemos. Chao, gracias. Suerte.